Buenas noches, amigos. Comenzamos un nuevo programa de 10 preguntas, como siempre, como con el profesor don Carlos Vizuete. Don Carlos, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Usted tiene con los papeles un poco, no sé, usted aquí... Estoy leyendo. Remirando. Estoy leyendo. Releyendo. Para que, si tienen que poner ahí un letrero que diga el canal no se hace responsable de las opiniones de los colaboradores, por lo menos tener un principio de autoridad. Ah, vale. ¿Quién? ¿El canal? No, ¿O el colaborador? El colaborador tiene vale. se va a remitir a un principio de autoridad. Ah, por si acaso. Por si acaso. Bueno. No sea que alguno, No, todo, lo que yo vaya a decir de todo, hoy, si usted dice algo que no eso, yo ya le diré, no hace falta que ponga en el canal un cartelito, porque ya diré yo, esto es la opinión de don Carlos. Sí, esto es una herejía y entonces, pues bueno. Esto no lo asume el canal. Bueno, ahí el tema de hoy se presta, por lo que hemos ido viendo, se ha prestado a interpretaciones a veces un poco sui generis, ¿no? Interpreta comentarios, pero bueno, pues ya está. Pero los comentarios, pues... Bueno, pues eso, como si yo hago un comentario que no es apropiado. Ya. Bueno, pues es que ya saben ustedes, queridos amigos, que siguen 10 preguntas aquí en Canal Diocesano y en Radio Santa María de Toledo, que el Papa ha llamado la atención muchas veces, no es que lo haya dicho ahora, recientemente, sino que lo ha dicho muchas veces, sobre el papel de la mujer en la Iglesia y sobre algunos aspectos que puede asumir responsabilidad la mujer en la Iglesia y habla además del escaso papel de la mujer en la Iglesia en diversas ocasiones. Pero la última vez fue la víspera de la fiesta de la Virgen de Fátima, el día 12 de mayo, en un encuentro que mantuvo con superioras de órdenes y congregaciones religiosas. Una de las asistentes le preguntó sobre el diaconado, este ministerio que nace en la Iglesia naciente, y el Papa dijo que podría crear una comisión para que estudiase cuál era el papel del diaconado o cuál era, diríamos, la misión del diaconado, de este ministerio, en aquella iglesia primitiva, en aquella iglesia naciente. El anuncio de la creación de una comisión pues ha desatado, como tantas ocasiones, pues eso, un amplio debate, desde titulares que decían que los primeros titulares decían que el Papa abre la puerta al diaconado femenino. Decían los primeros titulares, ¿no? Luego después, por algunas de las que participaron en esa reunión, dijeron que algunas mujeres que lo que se habían dicho los periódicos en esos titulares tenía poco que ver con lo que el Papa les había dicho a ellas, ¿no? Es decir, han puesto en algunas ocasiones en boca del Papa pues palabras que el Papa no ha dicho. Así es que, profesor Vizuete, ¿está usted dispuesto a afrontar esta... preguntar, yo no voy a poner en boca del Papa palabras que haya dicho o que no haya dicho, ¿no? Eso es, bueno. Pero sí, el tema es, en todo el mundo que siga la prensa, en la última semana se habrá dado cuenta de que poco menos que el Papa ya había abierto el camino al sacerdocio femenino, que en el fondo es a lo que detrás de lo que parece que van algunos, es detrás de la ordenación de las mujeres como sacerdotes, y supongo que vendría después el orden episcopal, ¿no? O sea que... Pues hombre, ya abierta ya la puerta. Claro. Tema de hoy, el papel de la mujer en la Iglesia, el papel de la mujer en la Iglesia. Así es que, profesor Vizuete, primera pregunta. Si hablamos sobre el papel de la mujer en la Iglesia, la primera pregunta, ¿cuál ha sido el papel de la mujer en la Iglesia? Bueno, él cuando ha hablado de esto, decía en algunas ocasiones, yo creo que la primera vez fue casi recién elegido. Ay, me molesta, no. Veo con esto que el papel reservado a la mujer en la Iglesia sea un papel, no sé, estas sí que son palabras que no son textuales del Papa, pero que transcriben el pensamiento, diríamos. Sentido. Sí, como de servidumbre. Eso no está bien. Eso yo no sé si fue volviendo de Brasil, cuando la Jornada Mundial de la Juventud, en el avión, ¿no? Porque el papel tradicional de la mujer en la Iglesia, el de las religiosas, monjas o religiosas, y el de las laicas,
ha sido el mismo papel que han desempeñado los varones laicos. Ojo, porque es que los varones laicos, o sea, los varones que no tienen, no participan del ministerio del sacramento del orden, no han desempeñado ningún papel en el seno de la Iglesia. O poquísimos, podríamos decir. O sea, asistían ellos y ellas a la celebración litúrgica y poder participar en alguna, de forma marginal, diríamos así, en algún servicio en el seno de la Iglesia. Ese ha sido tradicionalmente el papel de los laicos en la Iglesia, sean hombres o mujeres, con el agravante, no sé si decir así, que las religiosas tenían el mismo papel, o sea, ninguno, que tenían los laicos. Pero bueno, reclamar entonces un papel para la mujer, no sé, más protagonístico, habría que decir, esto cambió, diríamos, hace 50 años, ¿no?, con el Concilio Vaticano II, sería reclamar también un papel más protagonista para los seglares, sin distinción de sexos, sean varones o mujeres. Por lo tanto, esto es lo primero, o sea, la historia de la Iglesia, que tiene 2000 años, tradicionalmente, yo no sé si tendríamos que entrar en por qué se produce esa separación entre los ordenados y los no ordenados, y entonces entraríamos en una historia del sacramento del orden que reserva, en algunos casos han reservado también el papel de rectores de la comunidad a los que están ordenados y no solamente ordenados para el servicio del altar. Bueno, estas cosas que los que hacen teología del sacerdocio conocen mejor que yo, pero bueno, la cosa era así. El gobierno, siempre se decía que la función, y eso se decía todavía en el Concilio Vaticano I, que había dos tipos de fieles cristianos, los que habían sido investidos o revestidos de la potestad de regir, santificar, enseñar y gobernar, que son los que participan del sacramento del orden, y los que no somos los demás. Esto se decía en la eclesiología antigua. Eso no ha sido del todo así, porque también en la historia conocemos pues no ordenados que han tenido labores de gobierno. Por ejemplo, bueno, ha habido no ordenados que han sido cardenales. Bueno, pero de todas maneras el cardenalato en esa época eran de otra manera, pero eran clérigos. De todas formas, esto evoluciona desde la Iglesia del mundo antiguo. Por eso digo que es que... Pero lo que nosotros hemos visto en los últimos 1200 o 1300 años es esto. Entonces ahora, pues también han cambiado las circunstancias y entonces ahora algunos reclaman, bien. Pero también después del Concilio Vaticano II las cosas han empezado a cambiar. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el papel de la mujer en la Iglesia? Hasta ahora, ninguno, pues lo mismo que el de los seglares, ninguno. Ya en esto no creo que haya discriminación, no sé si decir así. Sí, yo creo que, claro, como decía antes, el sacerdote tiene ese triple ministerio, ese triple munus, por decirlo. Sí. De santificar, enseñar y regir o gobernar. Claro, si le reducimos únicamente la acción de la Iglesia a esas tres funciones, evidentemente. Pero durante mucho tiempo parece que eso era lo que primaba. Lo que primaba, efectivamente. Y entonces la interpretación que había era, claro, cuando uno le preguntaba a alguien de hace tiempo, ¿qué es la Iglesia? ¿O quién forma la Iglesia? Pues la respuesta era los curas, los frailes, porque los demás sí somos las ovejas del rebaño del Señor. Ya, pero había la idea esta de que no, como si fueran miembros de segunda dentro de la Iglesia. Pero esto es el resultado de la evolución de la historia, no sé si decir así, que luego también cambia, es evidente. En cualquier caso, el gran cambio viene a raíz del Concilio Vaticano II. De la Constitución Lumen Gentium. Claro. Y
las constituciones, las grandes constituciones del conciliares, concilio. de todas, porque no solamente la de la Lumen Gentium, también la Gaudium et Spes, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un cambio ahí, incluso en algunos tratadistas de eclesiología piensan que en la historia de la Iglesia hay un par de momentos fundamentales. Uno es este, el del Concilio Vaticano II, y el anterior está en el siglo IV, en el siglo V, que sería, diríamos así, cuando los ministerios pasan o estas funciones pasan a manos de los clérigos, y se produce esa separación o escisión, no sé si decirlo así, entre el pueblo de Dios, los que están investidos de autoridad y los que no. Bueno, pues 1500 años después las cosas cambian, pero en la reclamación hoy es la reivindicación que hacen algunos de... A ver, primero nos preguntamos cuál ha sido el papel de la mujer en la Iglesia y segundo, si se puede modificar el papel de la mujer en la Iglesia, que eso es lo que el Papa dice que va a estudiar, viendo cuáles fueron las situaciones anteriores de la mujer en la Iglesia antes de que se produjera ese cambio. Entonces se va a estudiar, no significa, como algunos han dicho y tú nos has recordado, que ya a partir de este momento se vaya a abrir. Pregunta número 2. ¿Fue así en los tiempos primeros? Pues parece ser que no, pero bueno, fue así, no fue así ni para las mujeres ni para los laicos. Yo supongo que porque no existía tampoco esa diferenciación entre clérigos y laicos, que es una cuestión, no sé si decir, de carácter jurídico que aparece después. En los orígenes del cristianismo, las mujeres desempeñaban funciones en el seno de las comunidades, esas comunidades locales, apostólicas o posapostólicas. Y aparece recogido en algunos de los textos, tanto por ejemplo en el Nuevo Testamento como en textos de los padres apostólicos. Y se les reconocían una serie de, no voy a decir ministerio, pero sí actividades que tienen que ver con la vida de la comunidad, por ejemplo, el derecho a orar o a profetizar en las asambleas de culto. Yo había anotado ahí que la cita era de la primera a los Corintios. En la primera a los Corintios, en el capítulo 11, aquí habla de las mujeres. Todo varón que ora, entonces está hablando de claro, las mujeres que si algunas estaban haciéndolo, profetiza, ora o profetiza sobre algo, la cabeza deshonra su cabeza. Y toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Luego, San Pablo está hablando de que en aquellas comunidades, o por lo menos en la de Corinto, hombres y mujeres tenían, diríamos, unas funciones en el seno de la comunidad. Lo que ocurre es que no presiden la asamblea, como los laicos tampoco, bueno, los laicos, como no todos los miembros de la comunidad presiden la asamblea, que es donde ya comienza a hacer esa diferenciación de lo que luego será el ministerio ordenado. Y se habla y se ha hablado, y en la historia de la Iglesia se encuentra también, de que han desempeñado o desempeñaban en aquellas comunidades apostólicas y posapostólicas las funciones de diaconisas, que es lo que los periódicos ahora nos ponían en los titulares. Entonces, y que es a lo que el Papa se refería, que había que estudiar, cuál era la función de la mujer como diaconisa en una comunidad en Asia Menor o en la Grecia de la época de San Pablo o en la época posapostólica. Dicen, bueno, ¿qué era la función? Porque sí se habla de que existen diaconisas, hay diáconos y diaconisas. ¿Eso qué significa? Eso es lo que tendremos nosotros que estudiar, es lo que él ha dicho. Claro, algunos dicen, bueno, pues la constitución de la comisión estudiará esto y inmediatamente... El problema está en interpretar el concepto de diaconisa con el concepto que tenemos de hoy, diácono, de hoy. Claro. Porque el concepto de diácono de hoy también se define en el Concilio Vaticano II. Pero no es lo mismo que el concepto de diácono de los Hechos de los Apóstoles. Claro. Entonces, claro, si quieres aplicar a aquel momento el concepto que tenemos hoy, el concepto, la función del ministerio que ejerce el diácono hoy, pues entonces probablemente no cuadra, pero el problema que tenemos es que utilizamos las mismas palabras con contenidos o con significados distintos. Y algunos se han agarrado, diríamos así, a
porque creo que la superiora, aquella que se dirige al Papa, le hace una pregunta y le propone o le dice, ¿se podría crear una comisión? Y el Papa dice, ah, pues sí, se podría crear, a mí me parece bien. Ahora, ¿con qué objetivo se crea la comisión? Conocer en qué consistió. Y luego que una vez que conozcamos eso, el Papa no se está comprometiendo a decir, e inmediatamente todas las mujeres que lo quieran van a ser admitidas al ministerio del diaconado. Entonces, claro, hay aquí en el ambiente, en el momento presente, como diciendo, bueno, este Papa está abriendo una serie de compuertas que antes se encontraban cerradas y que si se había rechazado el acceso de la mujer al ministerio y él lo abre, pues ya podemos tirar por ese camino. Pero de estas palabras en ese diálogo con algunas de las superiores no se deriva eso. Bien, estudiemos qué era lo que hacían las diaconisas en aquella época. Eso como el Papa que iba a dimitir, ¿no? Sí, con el Nunc Dimittis. Sí, Nunc Dimittis. Pregunta número 3. ¿Qué es la diaconía? Es un servicio, es una palabra griega que significa eso, es el servicio, diaconía. Y aquí tenemos clarísimamente una gran abundancia de textos, tanto la literatura como las fuentes escriturísticas, desde el momento en el que los apóstoles deciden crear este servicio mediante la ordenación de 7 diáconos. Para que luego, claro, si aquellos primeros diáconos, entre los que se encuentran San Esteban, cuando lo vamos a hacer mártir, lo vestimos con dalmática, que era la vestidura propia, la vestidura litúrgica de los diáconos, y aparece en algunas de las representaciones pictóricas, ¿no?, que lo van a apedrear con su dalmática. Bueno, pues crean los apóstoles con unas funciones específicas 7 diáconos. Y que estaban para el servicio de la comunidad y la atención a los enfermos y el ejercicio de la caridad. Bueno, pues parece ser que había mujeres también, o que hubo luego con posterioridad mujeres. ¿Y cuál era la función de las mujeres en ese servicio de la diaconía? Pues era la asistencia, diríamos así, a los ministros, sobre todo en aquello que tenía que ver con las mujeres. Vamos a ver, asisten al ministro en el bautismo de las mujeres y asisten también en el ejercicio de la caridad, que también era lo que hacían los diáconos, cuando se trata de atender a mujeres necesitadas, enfermas, viudas. Yo supongo que también un poco para tratar de evitar el escándalo, ¿no? Alguien que entra, un varón, en la casa de una viuda, entonces pues para tratar de evitar el escándalo. Y en el momento en el que lo de la atención a las mujeres en el bautismo, estamos pensando que es bautismo de adultos, hablábamos de eso el otro día, y el bautismo por inmersión en el baptisterio. Y por lo tanto se requería, diríamos así, quizás del servicio de una mujer con relación a otra mujer. Esto se convirtió en una figura que permanece en la Iglesia Oriental hasta el siglo XI y también desaparece en la Iglesia de Oriente. ¿Cuándo desaparece? Cuando desaparece el bautismo de adultos. Claro. Luego parecería que, aunque el término diaconisa, vinculado al oficio de la diaconía, a la prestación del servicio, como tú decías antes, no deba remitirnos a la función ministerial que hoy ejercen los diáconos. Entonces, en algunos casos, los periódicos han dicho, el Papa va a permitir que las mujeres bauticen y celebren y casen. Y dicen, bueno, vamos a ver, el bautismo lo podemos hacer tú, yo y cualquiera en momento de necesidad, cualquier cristiano bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y casar, los ministros son los contrayentes, el sacerdote es un testigo cualificado. Por lo tanto, el ministro del matrimonio son el contrayente y la contrayente. Luego casan hombres y mujeres, vamos a decir así. Se casan. Se casan. Se casan.
Entonces, bueno, puesto así en los titulares, lo que demuestra es que en algunos casos no saben de lo que están hablando, dicho así, va a permitir... No, y algunos que lo saben y lo dicen. Lo saben muy bien. Sí, porque han sido curas. Algunos que lo saben muy bien. Han sido curas y ahora se dedican a la información religiosa y por eso lo dicen. O sea que... ¿Era así la diaconía? Pues eso es lo que quieren estudiar, pero parece por las fuentes antiguas, tanto la Didascalia, por ejemplo, o las constituciones apostólicas, lo que decía antes de los Hechos o en algunas de las cartas de San Pablo, que la mujer sí presta un servicio en el seno de la comunidad, limitado, diríamos, a estas otras funciones. Lo mismo que había diáconos varones. Pregunta número 4. ¿Era un ministerio ordenado? Parece que no. Vamos a ver, yo creo que esta es la diferencia que hay entre esta diaconía y el diaconado del momento presente. Yo creo que la imposición de las manos que hacen los apóstoles sobre los diáconos, instituyéndolos en ministros, aunque sean para el servicio de la comunidad, no se realiza con estas diaconisas. Yo no reconozco, no aparece en los textos. Ni en los santos padres tampoco. Y entonces esto sería, diríamos así, claro, por eso la necesidad de aclarar el concepto de lo que están algunos reclamando. Si no lo hubo en la Iglesia antigua, la pregunta siguiente es si nosotros podemos innovar, ¿no? A mí me parece que no se trata de la participación de la mujer en el servicio de la diaconía, actuando como diaconisas, como si fueran como los diáconos dentro del sacramento del orden. No han recibido estas diaconisas el sacramento del orden, pero esto es lo que a mí me parece. Yo puedo estar equivocado porque teólogo no soy, tú bien sabes. Y por eso digo que no sé si diré alguna barbaridad. Pero usted profesor de historia, ¿eh? De historia sí, y entonces en mis estudios no me lo he encontrado nunca. No sé si ahora hay algún texto de algún padre, alguna fuente desconocida, pero incluso en la tradición de la Iglesia, porque si vamos, tenemos que ver también en el uso y la tradición de la Iglesia. Y en la tradición de la Iglesia esto no se ha producido, que yo sepa. Bueno, pregunta número 5. ¿Cuándo se incorporó la mujer a la vida activa de la Iglesia? Vamos a ver, antes decíamos que la mujer ha participado en la vida activa, o sea, ha tenido alguna función en la Iglesia. Cuando nosotros hemos hablado, no sé, no hace tanto tiempo, algunas veces hemos hablado de congregaciones y de órdenes religiosas, y decíamos que la mujer se incorpora a la vida activa, a la vida pastoral, realizando algunas funciones, me parece que cuando hablamos el otro día de la catequesis. Esto es en la Edad Moderna. Hay un momento en el que la vida religiosa, las mujeres salen del claustro o de la clausura de los conventos y los monasterios y se pueden incorporar a la realización de actividades pastorales. Me parece que cuando hablamos una vez de las hijas de la caridad, ya lo citábamos también, precisamente porque son las innovadoras en este campo, ¿no? Aunque sea con aquella cosa de que jurídicamente no eran religiosas, diríamos así, porque a las religiosas el derecho les había privado de este tipo de actividad. Luego la mujer se ha incorporado a la actividad pastoral de la Iglesia, a las funciones pastorales de la Iglesia, no en el ministerio, pero sí en el ejercicio de la caridad, por ejemplo, con una, me parece a mí, preponderancia incluso numérica superior a la de los hombres y en las de las congregaciones masculinas, en el ejercicio de la caridad, la asistencia a los enfermos, la enseñanza. En aquella época la enseñanza femenina, porque estaba esta diferenciación o esta separación en la enseñanza por sexos, ¿no? Por lo tanto, la mujer ha participado y ha participado activamente durante la Edad Moderna, desde el siglo XVII, y cada vez con una mayor presencia en las actividades propias de la Iglesia, que cuando hablábamos el otro día de la conferencia episcopal hablábamos de aquellas actividades también de la Iglesia, ¿no? Entonces estaban
el ejercicio de la caridad, y luego está la liturgia. También han tenido una participación en la liturgia, no en la presidencia de la celebración eucarística, no en la administración de los sacramentos, pero, como decía antes, tampoco yo. O sea, aquellos que yo sí puedo administrar, los puede administrar una religiosa, o sea, el bautismo, diríamos así, ¿no? Entonces, sí hay una participación activa de la mujer. Entonces, la pregunta de todo esto sencillamente es, bueno, pues si hay una participación activa, ¿por qué no manda? No sé si me explico, porque parece que detrás de todo esto está el aparecer en los puestos de estructura jerárquica. Esto es. Porque la mujer sí está presente en la Iglesia. Y está presente, pues vamos, la vemos habitualmente, ¿no? Por lo tanto, esto es, como decíamos antes, con la evolución de los tiempos, cada tiempo tiene su, o cada momento tiene, en la historia van apareciendo necesidades y a esas necesidades se les va dando respuesta, y las mujeres tienen una presencia en la actividad pastoral y caritativa de la Iglesia, o en el ejercicio de estas actividades propias de la Iglesia, no en el ministerio ordenado. Eso ya fue Juan Pablo II quien ya lo he traído aquí. Quien zanjó la situación. Por eso era lo que me pillabas leyendo. Pregunta número 6. ¿Le queda mucho por hacer a la mujer en la Iglesia? Bueno, yo creo que le queda mucho a la mujer y le queda mucho a los hombres. No sé si decir, como decía yo antes, de los laicos y los laicos. La Iglesia, que está compuesta por todos los que somos bautizados, a las mujeres y a los hombres, pues cada uno dentro de la vida religiosa han estado actuando de acuerdo con los carismas que les son propios, no lo sé. Tenemos, y señalaba hasta ahora, una presencia muy notable, pues por ejemplo en la enseñanza, en la caridad, en la santidad, notabilísima. Quizás hasta ahora ha habido una menor presencia, no sé si decir así, en la creación de algunas cosas muy importantes dentro de la Iglesia, en la teología. Lo que ocurre es que cada vez hay más mujeres teólogas, enseñando incluso en las universidades y en las facultades. Y quizás, pero yo creo que a esto se le va poniendo remedio, y que puede que se le acabe poniendo remedio en breve tiempo, donde se echa más de menos, o sea, donde se echa en falta una mayor presencia de la mujer, es en las funciones de gobierno. Quizás sería en esos aspectos en los que probablemente... El Papa Francisco ha hablado de eso también. Sí, sí. Y se refiere a esa necesidad de que tengan participación en los dicasterios y demás. Y bueno, pues, pero esto es una cosa, no sé si decir natural, quiero decir, las mujeres hoy en la vida, en el mundo ordinario, en la vida en el mundo, se encuentran ocupando puestos en lugares directivos, hasta en los ejércitos, ¿no? Alcanzando los más altos puestos del escalafón, no en todos los países, pero sí en muchos países, en la actividad económica y productiva, no trabajando de peón, sino en algunas ocasiones presidiendo los consejos. Y bueno, pues, la presencia de la mujer en los órganos de decisión y de poder es cada día más, está más presente. Bueno, pues probablemente sea una de las cosas que puedan ocupar en la Iglesia. Bien, eso no significa que tengan que ser ordenadas, creo yo. La cuestión está en que hasta ahora esas funciones han quedado reservadas a los ordenados, pero a lo mejor es que eso es algo que también habría que modificar. Te voy a decir yo 4 nombres de 4 mujeres, tú me dirás si intervinieron o no intervinieron en la Iglesia, si tuvieron autoridad o no la tuvieron, y si fueron importantes o no fueron importantes respecto a papas y respecto a obispos, por ejemplo. Bueno, pero me vas a citar Santa Catalina de Siena, que le escribe al Papa, pero bueno, tiene una influencia, sí.
La Teresa de Jesús, ¿no? Menos, con relación Con a las respecto al altas... Papa no, pero Sí, con sí, respecto ¿no? Y una mujer que tiene que sí, tiene un papel destacado en la Iglesia de España y luego su influencia, pero en tanto en la vida y luego la de después, ¿no? O sea, la influencia doctrinal, diríamos así. Y por lo que supusieron también de cara a la orden por ella fundada, Santa Clara. Santa Clara de Asís, ¿no? Y la Santa Beatriz de Silva. No, y la Beata Teresa de Calcuta. Ah, sí, también. Sí, que pronto será santa. Sí, bueno, se podían citar otras muchas más. ¿no? Pero digo, si hablamos una vez cuando Benedicto XVI declaró doctora de la Iglesia a Santa Hildegarda de Bingen, pues entonces nosotros dedicamos un programa a Hildegarda y bueno, personajes como estos que han tenido una importancia en la evolución del pensamiento y además que han influido también en la época, pero no se han reclamado la necesidad de que, o sea, tal como en la época en la que ellas están viviendo, están ocupando el papel que tradicionalmente la Iglesia ha destinado a la mujer, no lo sé. Pero ahora las cosas han cambiado, o sea, lo que estamos pidiendo es una mayor presencia de la mujer. Pero yo te decía este nombre porque tú referías de que las mujeres han aportado mucho en santidad personal y en carisma. Sí, ¿no? sí, eso, y luego, vamos a ver, Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Por ejemplo. Incluso dentro de, no solamente de esta espiritual, sino en cuanto al pensamiento. Y entonces dices, ¿de qué estamos hablando? Claro, estamos hablando de otra cosa que nosotros sí sabemos y los que nos escuchan también, que es lo que parece que late detrás de esta demanda de cuáles. No se trata de reconocer el papel de la Iglesia, sino de reivindicar un nuevo papel de la mujer en la Iglesia, que eso parece ser de lo que se está tratando. Pregunta número 7, profesor Bisuete. ¿Puede dirigir la Iglesia a la mujer? Sí. No como papa, pero sí. Ahora a ver. Entre las cosas esas que decíamos, que quizás las mujeres ocuparán lugar en órganos de gobierno. Pueden perfectamente. ¿Por qué? Porque hay muchos órganos de gobierno de la Iglesia que no necesitan ser sacerdotes. Claro. Vamos a ver, el código de derecho canónico vigente en la actualidad, consecuencia del Concilio Vaticano II, aprobado por Juan Pablo II, contempla distintas funciones que ejercen, y fíjate, yo lo tengo aquí anotado, los laicos. Antiguamente el código decía vir laicus, o sea, un hombre laico. Ahora el código solamente dice laicus, o sea, un laico. Por lo tanto, puede ser un laico varón o un laico mujer. Y si puede ser un laico varón o mujer, las mujeres pueden ocupar... ¿Cómo precisa el derecho? Claro, pueden ocupar con toda naturalidad esos puestos. ¿Y qué puestos son? Pues, por ejemplo, puestos de administradores económicos, de jueces en la rota, de presidentes de los dicasterios, porque ahí nos está diciendo que el que preside esto, o el que habla de cuestiones de economía, o el que es un juez en un tribunal, tiene que ser un eclesiástico. Supongo que lo que se le pedirá será que sea un perito en derecho o un experto en economía, y para presidir un dicasterio, pues probablemente el Papa buscará a alguien idóneo con las funciones que tiene que desarrollar en el dicasterio. Pero podríamos perfectamente, yo creo que eso en alguna de esas conversaciones el Papa lo ha dicho, que podría ocupar en algunas de las congregaciones romanas un puesto, religiosas o no. O sea, no hay un impedimento. Otra cosa es, diríamos aquí tuvimos en la Jornada de Teología Pastoral a una profesora que estaba en el staff del Consejo Pontificio para los Laicos. Claro. Pero bueno, dice, pues es laica porque está en lo de los laicos, pero podría estar perfectamente en cualquiera de las otras congregaciones romanas. Y tuvimos aquí en las primeras jornadas... ¿Cómo se llama? ¿Karakiri o no? Karikiri. Karikiri, que es laico y que forma parte también de una de las... Claro. ¿Es la de Justicia y Paz o de, también de los laicos? Y esta profesora es mujer, pero lo decía porque es mujer, ¿no? Flaminia Giovanelli. Sí.
Bueno, o sea que parece que entonces la cuestión está más que nada en ese otro planteamiento de reivindicar una... Yo creo que, vamos a ver, esto visto así, con tranquilidad y sin apasionamiento, a mí me parece que las cosas están bastante claras. Delegadas de medios de comunicación, en muchas, ya he visto muchas conozco a muchas, que son delegadas de medios de comunicación. Y que son laicas, que no son religiosas, pero podrían ser religiosas. O sea, igual que puede haber una delegada de medios de comunicación, puede haber una ecónoma diocesana. Sí, perfectamente. O sea, no es obligatorio. Entonces, bueno, la reivindicación entonces, lo que sería decir, bueno, es que de momento hay pocas. Bien, pues veamos a ver si los obispos van encontrando mujeres preparadas para el desempeño de esas funciones. Los primeros años que yo iba a las reuniones de delegados de medios de comunicación, pues casi todos eran curas y mayores, y muy pocos periodistas, eran aficionados. Es decir, pues el cura que se le daba bien escribir y que entonces pues su obispo le decía, bueno, pues encárgate de la elección de medios. La verdad es que la elección de medios entonces tenían muy pocas cosas que hacer, pues una hojita diocesana y poco más, ¿no? Sin embargo, desde entonces hasta ahora, que han pasado unos cuantos años, Carlos, pues yo ya he visto muchos cambios. Y hoy tengo que decir que la mayoría... Son mujeres. Una gran parte, la mayoría no, pero una gran parte son mujeres. Mujeres. Y además que lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Pero la oficina del Vaticano la podría estar dirigiendo, en vez de un jesuita, la oficina de prensa, una mujer. Ya hubo un laico durante el pontificado de Juan Pablo II, Navarro Valls, y era laico. Porque no se necesita ser sacerdote para dirigir ese tipo de oficina. Bueno, pues esa es la cuestión. Entonces, si hubiera una mujer, hombre, habría una mayor visibilidad de la mujer junto al Papa y como jefe de la oficina de prensa y el portavoz del Vaticano. ¿No? Yo personalmente no veo ahí ningún inconveniente. Pregunta número 8. ¿Podrá haber sacerdotisas? Amigo, esta es la madre del cordero. Estaba yo aquí haciendo un poquito así Esta es la madre del cordero. Esto es lo que nos piden. Vamos a ver. Los que están pidiendo que el sacerdocio, o entienden el sacerdocio como un poder, son los que están diciendo que la mujer se encuentra apartada del poder porque no puede acceder al sacerdocio. Sí, yo acabo de decir que pueden participar en los órganos de gobierno, que serían los órganos de poder, sin la necesidad de ser sacerdotes, bueno, pues entonces podrían gobernar sin que tengan que recibir el sacramento del orden. Ahora, a ver, los que piensan esto olvidan que el sacerdocio no es un ejercicio de poder, sino es un servicio a la comunidad. Un ministerio. Claro, y ministro es el servidor. Pero bueno, vamos a ver. La Iglesia, también ahora quieren poner en cuestión esta definición o esta formulación. Como tú decías antes, quedó zanjó el asunto. Yo de esto he hablado con algunos y decían, bueno, pero esto, como lo dijo un papa, lo puede cambiar otro. Yo me he traído aquí una carta muy breve, tiene 2 folios, que la firmó Juan Pablo II el 22 de mayo, la solemnidad de Pentecostés del año 1994. La carta es una carta apostólica que se llama Ordinatio Sacerdotalis, sobre la ordenación sacerdotal reservada solo a los hombres. Ese es el título. Y comienza diciendo, venerables hermanos en el episcopado, la ordenación sacerdotal mediante la cual se transmite la función confiada por Cristo a sus apóstoles de enseñar, santificar y regir a los fieles desde el principio ha sido reservada siempre en la Iglesia Católica exclusivamente a los hombres. Esta tradición se ha mantenido también fielmente en las iglesias orientales. O sea que recoge la tradición. Oriente y Occidente. Sí, y termina, no la voy a leer entera, en el último punto, que dice, son 4 puntos, el último punto tiene 2 párrafos. Si bien la doctrina sobre la ordenación sacerdotal, reservada solo a los hombres, sea conservada por la tradición constante y universal de la Iglesia, y sea enseñada firmemente por el magisterio en los documentos más recientes, no obstante, en nuestro tiempo y en diversos lugares se considera discutible. Esto fuera en el 94, han pasado casi 20 años y seguimos discutiendo. O incluso se atribuye... Pasa 22. 22, sí.
se atribuye un valor meramente disciplinar a la decisión de la Iglesia de no admitir a las mujeres a tal ordenación. Lógicamente, cuando se habla de doctrina y disciplina, la idea de que la disciplina puede cambiar al atribuirle un valor disciplinar no fundamentado en la fe, diríamos, o en la naturaleza misma del sacramento del orden, podría cambiarse. Y concluye con estas palabras: por tanto, con el fin de alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro, y esto ya parece que es magisterio solemne, ¿no?, que la Iglesia no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo por todos los fieles de la Iglesia. Esto es lo que dijo San Juan Pablo II de forma solemne para tratar de salir al paso de una circunstancia semejante a la que tenemos en este momento. Estamos reclamando la ordenación a las mujeres y se aducía también el hecho de que había otras confesiones en las que se había administrado la ordenación sacerdotal a las mujeres. Alguno puede decir de lo que nos escucha que lo que nosotros estamos hablando o de lo que se ha hablado en la prensa era del diaconado, pero tendríamos que irnos a la teología del sacramento del orden como esas distintas etapas en la administración del sacramento, en la que antiguamente había más escalones, hoy han quedado reducidos al paso del diaconado, presbiterado. Tampoco puedes entenderlo como una etapa, porque hay diáconos que es un ministerio en sí mismo. Que se pueden ser, pero bueno, lo normal es que está incorporado a un proceso, pero el diaconado es un ministerio en sí mismo. Sí, y hay hoy diáconos permanentes, ordenados como diáconos permanentes. Entonces, pero la idea, diríamos, tal como se entendía... Y no puede ser diácono permanente no casado. Y casado. Pero que célibe no, y... que hoy aplicamos el diaconado permanente a los varones casados. Sí, pero uno puede ser un diácono permanente célibe. Sí. San Francisco de Asís era un diácono permanente. Entonces, la idea, diríamos, diaconado, en el momento en el que has abierto la puerta del sacramento del orden, parecería, diríamos, que estabas abriendo la puerta a la ordenación sacerdotal. De todos modos, tú decías antes, qué precisas son, estas cosas se piensan mucho, claro, y puesto por escrito. La carta es Ordinatio Sacerdotalis. Sí. Y además hay unas palabras ahí que son sumamente importantes, pues cuál es la razón por la que el Papa dice, bueno, es que la Iglesia no tiene potestad. No tiene, que es la Constitución Divina de la Iglesia. Eso, porque es un tema que atañe a la Constitución Divina de la Iglesia. Es que yo no puedo, mire usted Papa, sí, yo soy Papa, pero esto me está vedado. O sea, es que aquí, lógicamente, estas cosas supongo que se estudian y se piensan a la hora de escribirlo, y dice, por el fin confirmar en la fe a los hermanos. Declaro que la Iglesia, y después del declaro, no tiene en modo alguno la facultad de conferir la ordenación a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definitivo, porque forma parte de algo que a nosotros no se nos ha dado la posibilidad. O sea, que la facultad de las llaves, el atar y desatar, no afecta a esto. No sé si me explico. Pregunta número 9. ¿Cómo explicar que las haya en algunas iglesias cristianas? Es que ese era el párrafo 2 del punto 1. Como en la comunión anglicana cuando en la comunión anglicana surgió la cuestión de la ordenación de las mujeres, el sumo pontífice Pablo VI, fiel a su misión de custodiar la tradición apostólica y con el fin de eliminar un nuevo obstáculo en el camino de la unidad de los cristianos, quiso recordar a los hermanos anglicanos cuál era la posición de la Iglesia católica. Y pone ya entre comillas, ella sostiene que no es admisible ordenar mujeres para el sacerdocio por razones verdaderamente fundamentales. Tales razones comprenden el ejemplo consignado en las Sagradas Escrituras de Cristo, que escogió sus apóstoles solo entre varones, la práctica constante de la Iglesia que ha imitado a Cristo escogiendo solo varones,
y su viviente magisterio, que coherentemente ha establecido que la exclusión de las mujeres del sacerdocio está en armonía con el plan divino, con el plan de Dios para su Iglesia. Por lo tanto, cuando los anglicanos hacen esto en el pontificado de Pablo VI les llama la atención y dice, ojo con esto. Pero es que esto tampoco ha suscitado unanimidad dentro de la Iglesia anglicana, sino que ha sido una causa de división entre los mismos anglicanos, y que además no quedaron solamente en esto, en conferir el sacramento del orden como presbíteros o presbíteras, habría que decir, o sea, como sacerdotisas, sino que inmediatamente algunas recibieron el orden episcopal. Bueno, no sé si se puede decir que recibieron el orden episcopal, no lo sé. Pero actúan y se comportan como si fueran obispos. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí, sí, perfectamente. Entonces, dentro de algunas de las iglesias, en la anglicana y algunas, bueno, porque si vamos a las iglesias, las otras iglesias protestantes, en las que el sacramento del orden ha desaparecido porque se considera que todos, hay un sacerdocio universal, pues bueno, pues podrían desempeñar funciones de pastor o de pastora, hombres o mujeres, porque diríamos, no hay un reconocimiento de un sacramento ministerial. Pero el caso más flagrante sería el de los anglicanos, porque sí tienen la idea, ¿no?, de que el sacerdocio, la idea, la doctrina, la práctica de que el sacerdocio es un sacramento. Por lo tanto, dice, ¿cómo se explica? Pues se explica que a mí me parece que se han dejado llevar por las presiones del momento, que han reclamado un nuevo papel para la mujer en la Iglesia anglicana, admitiéndolas al ministerio ordenado. No sé si decir así. Pregunta número 10, don Carlos, que estamos en el minuto ya 47 y por tanto nos quedan 3 minutos. ¿La exclusión del sacerdocio discrimina a la mujer? Yo miraba por aquí y en el punto número 3, el Papa, San Juan Pablo II, hablaba de esto. El Nuevo Testamento y toda la historia de la Iglesia muestran ampliamente la presencia de las mujeres en la Iglesia, verdaderas discípulas y testigos de Cristo, en la familia y en la profesión civil, así como en la consagración total al servicio de Dios y del Evangelio. En efecto, hay una cita aquí que dice Juan Pablo II, porque dedica San Juan Pablo II una carta a las mujeres, Mulieris Dignitatem, de la dignidad de la mujer, que es el primer papa que habla sobre eso, o sea, que sabía de lo que hablaba. En efecto, la Iglesia, defendiendo la dignidad de la mujer y su vocación, ha mostrado honor y gratitud para aquellas que, fieles al Evangelio, han participado en todo tiempo en la misión apostólica del pueblo de Dios. Se trata de santas mártires, de vírgenes, de madres de familia, que valientemente han dado testimonio de su fe y que, educando a los propios hijos en el espíritu del Evangelio, han transmitido la fe y la tradición de la Iglesia. El hecho de que la mujer no ocupe un lugar en el sacerdocio no se trata de una discriminación, porque los que ven una discriminación son los que tienen esa concepción, no sé si decir así, del sacerdocio como el ejercicio del poder. Y por lo tanto, el hecho de que la mujer no acceda al sacerdocio sería apartarlas, discriminarlas, en tanto que los varones sí, pero vuelvo a lo de antes. Esto es un don, no es un derecho. O sea, el sacerdocio, tal como lo entendemos, es una gracia, una llamada y uno puede responder o no. Pero esto no es un derecho, no sé si me explico. Y por lo tanto, como no es un derecho, no puede haber discriminación. Y no es un signo de poder. No, es una expresión de servicio. Si el cura luego cree que tiene más poder, por eso ese será ya un problema del cura. Pero en la idea de lo que es el ministerio, volvemos a lo de antes, ministro es servidor. Y por lo tanto, a mí me parece que la exclusión de la mujer del sacerdocio no discrimina a la mujer en la Iglesia, ni siquiera
como hemos visto antes, en el acceso, diríamos así, a cargos de responsabilidad, que espero que pronto puedan ocuparlos. Bueno, don Carlos, hemos clavado el tiempo esta vez. ¿He errado? Los espectadores lo dirán. No quiero decir tú si doctrinalmente me encuentro alejado de la doctrina de la Iglesia. Yo no pondría ese cartelito al que hacía referencia al comienzo, no. Era una opinión. Eso es, pero vamos, como sigamos con este comentario, nos pasamos del tiempo y para una vez que lo hemos cumplido, perfecto. Además, exacto, 50 minutos. Don Carlos, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche, de nuevo. No dejen ustedes de ver si pueden el próximo lunes por la mañana la presentación de la restauración de la custodia de Arce, que se va a celebrar en la Catedral Primada a las 11:30 de la mañana, y que si Dios quiere, Candido lo va a retransmitir en directo. No dejen de verlo, porque verdaderamente ha sido impactante. El resultado. El resultado impactante, sí. Nada más, amigos, muchas gracias. Hasta nuestro próximo programa, si Dios quiere.